El reino de Israel se había perdido. El rey Acab y su malvada esposa Jezabel se habían apartado de Dios. Adoraban a los ídolos. El pueblo seguía sus malos caminos. La esperanza parecía lejana, pero Dios tenía un plan. Levantó a un profeta. Su nombre era Elías. Elías era un hombre del desierto. Era un hombre de Dios. No sería silenciado. Se presentó ante Acab. Habló con la misma voz de Dios. «No habrá lluvia», declaró, «ni una gota, hasta que yo lo diga». Este era el juicio de Dios. Esta era una consecuencia de su pecado. La gente se burló. Los sacerdotes de Baal se burlaron. Pero Elías se mantuvo firme. Conocía el poder del Dios al que servía. Sabía la verdad de sus palabras. La tierra lo vería. Los cielos estarían cerrados. Este era un tiempo de prueba. Este era un tiempo para tomar una decisión. ¿Se arrepentiría Israel y se volvería a Dios? ¿O se enfrentarían a las consecuencias de sus actos? Elías, el intrépido profeta, los guiaría hacia la respuesta. Los días se volvieron calurosos. El sol caía sin piedad. La tierra de Israel estaba sedienta. Pasaron semanas. Luego meses. La tierra se agrietó y se secó. Los arroyos se redujeron a un hilo de agua. Y luego desaparecieron. Las cosechas se marchitaron y murieron. La gente comenzó a murmurar. ¿Dónde estaba la lluvia? ¿Dónde estaba su dios Baal? Sus ídolos eran impotentes. No ofrecían ningún alivio. Las palabras de Elías resonaban en sus oídos. La sequía era el juicio de Dios. Él había cerrado los cielos. La sequía era severa. Era una señal visible del poder de Dios. Era un llamado al arrepentimiento. La gente sufría. Sin embargo, Elías permaneció oculto. Dios lo sustentaría. Él usaría este tiempo para prepararse para las batallas que se avecinaban. El escenario estaba listo. Esta era una batalla entre Dios y los ídolos. Era una batalla por la propia alma de Israel. Elías, el profeta solitario, estaba listo para enfrentarse a una nación. Dios habló a Elías. «Ve al arroyo de Kerit», le ordenó. «He ordenado a los cuervos que te den de comer allí». Elías obedeció. Encontró el arroyo. Estaba escondido en lo profundo del desierto. Por la mañana y por la tarde venían los cuervos. Le traían pan y carne. Elías bebió del arroyo. Fue sustentado por la provisión milagrosa de Dios. Pero la sequía continuó. El arroyo finalmente se secó. Dios tenía otro plan para Elías. «Ve a Sarepta», le dijo Dios. «Allí hay una viuda. Le he ordenado que te alimente». Elías llegó a Sarepta. Encontró a la viuda. Estaba recogiendo leña. Estaba preparando su última comida. Era pobre. Estaba desesperada. Sin embargo, recibió a Elías en su casa. Confió en la promesa de Dios. Su fe fue recompensada. Su tinaja de harina no se vació. Su vasija de aceite no se secó. Tuvieron comida durante toda la sequía. Dios proveyó para ellos. Honró su fidelidad. Mostró su poder en medio de la dificultad. La sequía había durado 3 largos años. Dios habló a Elías diciendo: «Ve, preséntate ante Acab. Enviaré lluvia sobre la tierra». Así que Elías fue y se presentó ante Acab. «Reúne al pueblo», ordenó. «Trae a los 450 profetas de Baal al monte Carmelo». Acab, desesperado porque terminara la sequía, accedió. El pueblo se reunió y la tensión llenó el aire. Era hora de un enfrentamiento. Era hora de revelar al único Dios verdadero. «¿Hasta cuándo vacilaréis entre 2 opiniones?», desafió Elías. «Si Jehová es Dios, seguidle, pero si Baal es Dios, seguidle a él». El pueblo permaneció en silencio. «Que cada uno de nosotros prepare un buey», propuso Elías. «No le prenderemos fuego. Entonces, invocad el nombre de vuestro Dios, y yo invocaré el nombre de Jehová. El Dios que responda por medio de fuego, ese es Dios». El desafío estaba lanzado. ¿Quién prevalecería? ¿El Dios de Israel o el falso Dios Baal? El escenario estaba listo para una demostración dramática del poder de Dios. Los profetas de Baal prepararon su altar. Clamaron a su Dios. Bailaron salvajemente. Incluso se hicieron cortes. Suplicaron fuego del cielo. Pero no hubo respuesta. El silencio se encontró con sus frenéticas oraciones. Elías se burló de ellos. «Gritad más fuerte. Quizás esté durmiendo. Quizás esté de viaje. Quizás esté demasiado ocupado para escucharos».
Desde la mañana hasta el mediodía deliraron. No recibieron respuesta. Su Dios era impotente. La vergüenza y la derrota llenaron sus rostros. Entonces fue el turno de Elías. Reparó el altar del Señor. Colocó la leña y el sacrificio. Cavó una zanja alrededor del altar. Pidió agua y empapó el altar. No quería ninguna duda. Quería que todos vieran el poder del único Dios verdadero. Entonces oró: Señor Dios de Abraham, Isaac e Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. De repente cayó el fuego del Señor. Quemó el sacrificio, la leña, las piedras, la tierra e incluso lamió el agua de la zanja. El pueblo se postró rostro en tierra y exclamó: El Señor, Él es Dios. El Señor, Él es Dios.